grandes grupos de articulaciones. Unas que se llaman sinoviales o diartrosis, una que se llaman anfiartrosis o cartilaginosa, y una que se llama sinartrosis o fibrosas. Yo voy a hacer un ejemplo, no un ejemplo, voy a hablar del esquema básico que quiero que manejen sí o sí. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos? La tercera, perdón, Paulina. La tercera grupo. Fibrosa o sinartrosis. Pero la mayor parte de las articulaciones que voy a ver hoy día son de este tipo. Mírenme todos para acá. Todos los huesos, y lo voy a hacer así, para entrar rápido. Todos los huesos, cabros, tienen superficies articulares. ¿Cuáles son las superficies articulares? Los cóndilos, las cabezas, la cavidad glenoidea, la cavidad cotiloidea, superficies planas, cóncavas, las trócleas. ¿Se entiende lo que son las superficies articulares? Pero todas las superficies articulares están cubiertas por cartílago articular. ¿Ok? Los cartílagos articulares protegen a las superficies articulares. ¿Cuáles eran? Los cóndilos, las trócleas, las cavidades glenoideas. Estoy diciendo catete. Las superficies planas. ¿Queda claro hasta el momento? Sí o no. Este cartílago articular protege esa superficie y no es irrigado y tampoco es inervado. No tiene ni vaso sanguíneo ni tiene nervio. O sea, no sangra ni duele. ¿Queda claro, chiquillos, no? Ya van a cachar para dónde voy. Pero protege esas superficies articulares. ¿Quedó claro cuáles son, cierto? La protege porque literalmente el cartílago es un amortiguador, absorbe energía. Y es un cartílago que se llama hialino. Hialino porque es blanco. Todos lo han visto cuando comen pollo. ¿Sí o no? Lo que hay los extremos, las patitas, el tuto largo, es el cartílago hialino. Pero esto está cubierto por una membrana, ojo, que va dando la vuelta. ¿Se entiende lo que veo, no? Completa. Que por fuera tiene tejido fibroso. Fibroso significa resistente. ¿Ok? No duro como palo, ¿se entiende? Que la gente confunde resistente con duro. Y por dentro está tejido fibroso, tiene una membrana muy tenue, muy lisita, muy brillante, irrigada, que se llama membrana sinovial. Irrigada. Y esa membrana sinovial produce un líquido que se llama líquido sinovial y que llena toda esta cavidad y en consecuencia baña los cartílagos articulares. ¿Sí o no? Por lo tanto, una articulación sinovial es esto. ¿Se entiende por qué se llaman sinoviales o no? Porque tienen una cavidad articular llena de líquido articular y ese líquido baña los cartílagos, que son producidos los líquidos por las membranas sinoviales y por fuera. Todo esto que dije, todo lo que dije es una cápsula articular. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Estamos? Esto es una cápsula. ¿Quedó clarito? ¿Sí o no? ¿Estamos? Cuando yo diga cápsula, es esto. Cuando diga cápsula, va a tener que pensar en fibroso por fuera, membrana sinovial por dentro, que produce líquido, que hay una cavidad, que hay cartílago que cubre. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Como ustedes ven, estos son huesos discontinuos, ¿no? Discontinuo significa que están al lado, pero no están pegados. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Son discontinuos, sí o no? ¿Y son móviles en consecuencia? Sí. Lean las movilidades de las sinoviales o de artrosis del año pasado para que entiendan esto. Esto es lo básico, y hay una serie de cantidad de formas que yo voy a ir. Esto es lo que tenéis que entender. ¿Quedó claro? Lo último. Cada articulación tiene una cantidad de líquido sinovial me salió por esto, así, como los del cuerpo. Pero en fin, tal que esta articulación funciona de forma adecuada. Me explico en términos prácticos. Voy a inventar un número, ¿ya? Si esta articulación debe tener 10 ml de líquido sinovial, miren lo que voy a decir. Peter, mira para acá. Gracias. Si tiene que tener 10 ml de líquido sinovial, esos 10 ml son los que debe tener esta articulación. ¿Por qué? Porque en esos 10 ml el cartílago absorbe la energía de esos 10 ml y además del impacto cuando el animal salta. ¿Se entiende lo que veo, no? Miren bien porque esto es clínico. Pero cuando aquí voy a inventar, dos cosas, no inventar, esto pasa. Si tú tuvieras por una causa X 13 ml, hay más de lo que tiene que haber, ¿o no? ¿Sí o no? Porque ¿cuánto tienen que haber? 10. En consecuencia, ¿que hay más presión? ¿Sí o no? Sí. Por lo que esa presión supera el cartílago. ¿Está hecho para cuánto? Para 10. Y duele. ¿Pero qué duele? El hueso. Eso es lo que duele. Ahí hablamos entonces de una inflamación en la articulación. No duele la articulación. No necesariamente. Porque en el caso que te dije yo, la membrana sinovial, porque se irritó, por ejemplo, se golpeó, está produciendo más líquido. Pero como se supera la presión a la que está hecha el cartílago, te duele el hueso. Se va intercambiando. Sí, se va renovando con el tiempo. Pero duele. Y ese dolor, en un principio ese dolor que no te hace llorar, pero lo tenéis todo el día, toda la noche. ¿Se entiende lo que veo, no? Duele. Y si ese dolor no lo tratas, o es la causa,
Eventualmente, ¿qué hacen los huesos cuando tienen más presión? Se deforman. Y ahí empezáis con una artrosis, por ejemplo. ¿Queda claro? Pero también, miren bien para acá, miren, el cartílago puede estar más desgastado, más chico. Y al ser más chico, la cama es más chica, por lo tanto pasa la presión aunque hayan 10 ml aquí, ¿o no? ¿Se entiende lo que dije? Sí, iba a doler. Es una cuestión de volumen. De volúmenes, de tamaño. Puede que el cartílago se haya lesionado, se haya roto. Por lo tanto, donde está roto, la presión sigue de largo. Y aunque hayan 10 ml, si está roto, son los 10 ml, llega la presión directo al hueso. Y duele. ¿Se entiende, cabrón, lo que oye, no? Y cabrón, ¿alguien ha tenido un dolor articular aquí o no? Es tremendamente grande. Y es absolutamente invalidante, cabrón. ¿Queda claro, chiquillo, no? Por lo tanto, siempre deben evaluar eso. Los dolores articulares son lo más desgraciado que hay, viejo. ¿Quedó claro todo ahora? Ahora, dentro de esta cápsula, tú podés sacar líquido sinovial. ¿Sí o no? Para analizarlo. Tú podés meter cosas, pero, por ejemplo, que no duela, me explico. Si esto está inflamado y quieres meter, voy a decir, 3 ml de un fármaco X, ¿cuántos ml tienes que sacar de aquí? 3 ml. 3, porque si no la A. Pero también existe lo que la gente dice, lo voy a tomar después. Tengo, ¿a qué hora termina esta clase? 12. A las 12. ¿Sí? 12:20, claro. 1 hora 20, lo va a hacer parir en 1 hora. Cero recreo. Pero también pasa lo siguiente. El cachado que la gente dice, tengo líquido en la rodilla. ¿Cachai? Si no tuvierais líquido, estaríais cocinado. Tenéis que tener líquido. Puede que tengas exceso de líquido. ¿Se entiende lo que quiero? Y el primer ejemplo que hay, exceso de líquido, quiere decir que esta cosa va a estar muy abultada, mucha presión, va a superar la presión del cartílago, la protección, y va a doler el hueso. Y es un dolor tremendo. Pero también tener poco líquido es grave, ¿o no? Sí. Es muy grave porque quiere decir que cuando el animal pise, como hay menos líquido, ¡pah!, el impacto es más grande. Puede romper el cartílago, lesionar el cartílago y el dolor seguirá al hueso. Dímelo. ¿Por qué tanto el dolor entonces cuando se pincha para sacar líquido sinovial en la articulación? Bueno. Es por los nervios. Dejémoslo para cuando llegue a la rodilla y te lo doy con el ejemplo ahí. ¿Estamos? Porque buena te sacar el líquido entonces. Porque duele un poquito. Una cosa, ¿acá? No es nada. No, de la yegua. Y siempre digo lo mismo, y en la vieja chica así de verde que parece té. Y te dice, no duele, no sea laraco, sea hombrecito. Y uno ya se hizo todo. Entonces hay que los hombres somos más resistentes al dolor. Profe, disculpe, que el cartílago hialino se aplane, eso siempre va relacionado a la falta de... Por ejemplo, el cartílago hialino se puede aplanar o perder grosor con la edad, Ah, ya, también con el tiempo. Un mal trabajo del animal. Por ejemplo, un animal, un caballo, por ejemplo, está hecho para que si le ponía una cabrita, ¿cachai las cabritas, no? Si pone una cabrita para que te aguante 300 kilos, pero si le ponía una tonelada, lo más seguro es que va a hacer pedazos los cartílagos. ¿Se entiende lo que es, no? Por lo tanto, todo depende de cómo trabaje el caballo, cómo trabaje. ¿Quedó claro el concepto que creo que les quede, sí o no? Profesor, ese pequeño dolor articular que aparece, por ejemplo, cuando alguien ha estado mucho rato sentada con las piernas cruzadas, eso no tiene nada que ver con No, el no líquido. necesariamente. Eso es No otra necesariamente. cosa. Puede ser que incluso porque hasta los músculos pueden tener unos dolores referidos. El dolor referido quiere decir que te duele en un lado la herida, pero el dolor en otro lado. ¿Sabían eso, no? Después les voy a explicar eso ahora. Voy a partir con la escápula humeral. ¿Queda claro, chiquillos? Aquí piensen con la cabeza, cabrón. ¿Eh? ¿Qué articula la articulación escápula humeral? Rápido, lo tienen que saber. ¿Pero qué parte de la escápula? La cavidad glenoidea, ¿con qué cosa del húmero? La cabeza humeral. Con la cabeza del húmero. ¿Estamos de acuerdo? Y la cabeza del húmero es una esfera, por lo tanto esta articulación es esferoidea o diartrosis. Y esto es, me voy a ponerme para acá, y esto es una articulación esferoidea. Espérense, ¿se entiende lo que es esferoideo, no? Por lo tanto, potencialmente, ¿qué movimientos puede hacer? Todos. Eventualmente todos. Escúchenme, la escápula humeral lo hace todos. Pero los perros y los caballos caminan así, no andan así, opulentos, así. No. Por lo tanto, en general hacen flexión y extensión. Pero tú te das cuenta que lo hacen todo, por ejemplo, cuando un caballo se encabrita. Cuando se encabrita hace esta cuestión, ¿sí o no? cuando se encabrita? Y ahí lo hace. Se paran dos patas y se enoja así. ¿Qué? Tenéis pulento y empieza así. ¿Ah? ¿Lo han visto? Vean, remítanse el zorro así, capítulo 3. O llanero solitario también. Ajá. Ahí sale. Ahora, pero quiero que vean. Pero justo, y esto es fundamental para que entiendan una cosa. Todo este borde aquí es más o menos continuo, aunque hay unas cotaduras. ¿Se acuerdan que hay unas cotaduras? Y todo este borde también es más o menos continuo en la cabeza, ¿sí o no? Por lo tanto, la membrana que existe se va a pegar en todo el borde por acá y todo el borde por acá, generando una cápsula. ¿Completa o incompleta?
Completo. completa. Por lo tanto, miren todo lo que implica esto. La articulación escapulohumeral es de tipo esferoide o diartrósica. ¿Qué cantidad de movimientos? Todos potencialmente. Generalmente caballo. flexión y extensión. ¿Ah? El perro de caballo. Pero el caballo, sí, lo mismo, y el humano también, el todo. Generalmente flexión y extensión. ¿Por qué generalmente? Porque caminan, ¿no? Pero potencialmente pueden hacerlo todos. ¿Queda claro? ¿Qué tipo de cápsula? Completa. ¿Qué significa cápsula? Filoso por fuera, por dentro membrana sinovial, cartílago articular, cavidad articular, membrana sinovial, líquido sinovial. ¿Se entiende? Todo eso. ¿Pero cuál es la diferencia entonces? Miren por acá. Yo sé que este es caballo. Todos los húmeros, les salta otra cosa incluso. Todos los húmeros tenían un tubérculo mayor y menor, ¿sí o no? Que el mayor en el perro no está dividido, en el caballo sí, macasqueta, lo que sea, triangular. ¿Estamos de acuerdo con todo eso para acá que hay? Pero entre el tubérculo mayor y menor en todas las especies hay un ligamento transverso del húmero. ¿Lo vieron? En todas. Porque por el surco corredera occipital, que es simple en el perro, pero doble, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pasa un tendón del bíceps. Que ese tendón sale del tubérculo supraclinoideo, ¿se acuerdan? Y pasa por ahí. Primero, ¿para qué sirve entonces ese ligamento transverso? ¿Para qué creen ustedes? Por lo que miran. Rápido. Para evitar desplazamiento. Para evitar que ésta se salga, ¿sí o no? Pero el tendón, además no querer salirse, no debe moverse sobre un hueso. Porque si un tendón se mueve directamente en un hueso, cabrón, literalmente se lija y duele. Y las tendinitis, alguien ha tenido tendinitis, son terribles. Son terribles. Por lo tanto, la solución es poner literalmente un guatero, una bursa sinovial. ¿Se entiende, cabrón, no? Debajo del tendón. ¿Para qué sirve la bursa entonces? Para evitar que el tendón se lesione o amortiguar en el fondo. Pero ¿por qué sé que este es caballo? Porque en el caballo la bursa sinovial o la bursa bicipital, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Es independiente de la cápsula. En los perros y los humanos depende de la cápsula. ¿Se dan cuenta de lo que veo, no? Sale de la misma cápsula. ¿Se entendió eso, sí o no? ¿Estamos? Son bursa. Bursa o bolsa. Es lo mismo. Pero más que el nombre te lo voy a aprender el concepto de lo que me interesa. ¿Estamos? Lo otro, otra diferencia. Hay unos ligamentos que se llaman glenumerales, que van por fuera de la cápsula. Y que son elásticos, que clínicamente no tienen mayor relevancia, pero los paso para que sepan, porque es una pregunta prueba, como diferencia. Los glenumerales, se dieron cuenta que se llaman gleno, cavidad glenoidea, números, ¿sí o no? Son elásticos, insisto. En los perros y los gatos van por el lado de la articulación, por los lados, ¿se entiende? Por el lado lateral y por el lado medial. Pero en los caballos van por delante, salen de ahí para acá. ¿Se entiende lo que veo, no? Repito, los glenumerales, los perros y los gatos van por los lados. Pero los caballos, ¿por dónde van? Hacia craneal. ¿Queda claro? Hacia adelante. Y esa es la escápula humeral. ¿Quedó claro, sí o no? ¿Vamos? Ahí se despaletan los bichos. ¿Qué mola? Ahí no. Las luxaciones escapulohumerales no son tan frecuentes, porque hay una gran masa muscular que lo tiende a mantener ahí firme. Pero no frecuente no significa que no existan. ¿Queda claro? Por si le toca, y se van a dar cuenta al tiro porque el animal quiere. Esos son los que yo decía, los ligamentos glenumerales. ¿Los ven o no? Que los perros y los gatos van por los lados, pero los caballos van hacia adelante de la articulación. ¿Queda clarito, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Estamos? Gracias. Eso es humano. ¿Estamos? Claro, lo que pasa es que los humanos cachan el proceso caracoide de los humanos. Tremendo proceso caracoide. ¿Estamos? Y eso es humano. O sea, el cuento es igual, como los perros. Fíjense que el tendón está cubierto. Y esa cubierta que es como bolsa viene de la cápsula. ¿Se dan cuenta, no? Igual que en lo humano. No, los ligamentos unen hueso a hueso. Y el tendón une el músculo, el tendón, que es parte del músculo, y ese llega al hueso. ¿Quedó la diferencia, no? ¿Estamos? Tubérculo mayor, menor, el tendón del músculo, ¿se dan cuenta? Y el ligamento transverso del húmero. ¿Lo ven o no? ¿Estamos? En un perrito. Ya, aquí es donde me demoro un poco más la articulación. Recuerden lo siguiente. Gínglimo, para que no haya drama, gínglimo es troclear. ¿Estamos? Gínglimo es sinónimo de ¿qué cosa? De troclear. Y recuerden que troclear es esto, para que no anden parando el dedo. Miren bien, troclear es eso. Esto es una troclea, ¿sí o no? Y si algo articula encima, tiene que tener la misma forma, pero al revés, digo. ¿Esto se puede mover para los lados? No. No, por lo tanto las trocleas, los únicos movimientos que hacen son o flexión
o extensión. Nunca van a poder hacer lateralidad. ¿Queda claro por qué? ¿Sí o no? Siempre, métanse en la cabeza esto. Siempre que hay una tróclea, solo flexión y extensión. Y siempre que hay una tróclea, en la articulación de qué tipo? Troclear o inguínglimo. ¿Queda claro? Son sinónimos. ¿Por qué les digo esto? Porque el codo, ¿se acuerdan que aquí había el radio cúbito número? ¿Se acuerdan que el codo tenía una tróclea y un capítulo 1 cóndilo, sí o no? Si hay una tróclea, ¿qué tipo de articulación es la del codo? Troclear. Troclear. ¿Qué movimiento hace el codo entonces? Flexión y extensión. Igual que los humanos, igual que los caballos. Flexión No puede. y extensión. ¿Queda claro, chiquillos, no? Si así lateralidad, tenéis la tremenda fractura. ¿Queda claro, sí o no? Pero este tipo de articulaciones quiero que lo vean, y no voy a entrar en detalle. Todas las articulaciones que voy a ver aquí, salvo una más, todas tienen ligamentos colaterales. ¿Se acuerdan que los colaterales se llaman colaterales porque van por el lado, sí o no? Y recuerden que si hay colaterales, lateral y medial, debe haber una cápsula adelante, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es una cápsula? Una cápsula es una cosa fibrosa por fuera y por dentro que tiene. ¿Qué membrana hay por dentro? Sinovial. ¿Tiene que haber una cápsula aquí o no? Sí. Claro, porque esto tiene que estar bañado con líquido sinovial adentro, ¿sí o no? Miren bien para acá. Tú, pon los dos dedos. Vean para acá, porque yo sé que no se acuerdan. Miren. Siempre que hay en colaterales, ¿se acuerdan que el caso anterior la cápsula era completa, una membrana completa, ¿sí o no? Cuando hay colaterales, ¿se entiende lo que son los ligamentos colaterales, no? Que lo vimos el año pasado. Necesariamente no puedes poner dos cápsulas. Porque ¿quién te lo interrumpe? Perdón, no puedes poner una. ¿Quién te lo interrumpe? Esto, que es independiente, que es diferente a lo que pasa en la escápula humeral, ¿sí o no? Cuando tenéis colaterales, una membrana que es fibrosa por fuera y membrana sinovial por dentro, va de un colateral al otro. Y de arriba a abajo, ¿se entiende? Y por atrás puede quedar pilucho esto. No. Por lo tanto tenéis otra cápsula. Y de otra manera, si hay colaterales, ¿cuántas cápsulas tenéis? Dos. Una dorsal para adelante y una palmar. O dorsal o plantar. Siempre que te diga colaterales, ¿qué tenéis entonces? Dos capsulares. Dos cosas que son, de nuevo, que sean, no una paja esto. Una cosa que es fibrosa por acá y membrana sinovial por dentro. Porque el espacio que queda dentro, independiente de los huesos que hayan, debe estar bañado por líquido sinovial. Porque dentro hay cavidad articular, hay trócleas, pueden haber cóndilos. ¿Se entiende el punto, sí o no? ¿Estamos? Thank you. Por lo tanto, acá, miren bien, y así hemos ocupado, ¿verdad? Si la articulación del codo de cualquier especie tiene colateral, lateral y medial, ¿cuántos capsulares debe tener? Dos. Uno dorsal y uno palmar. Por lo tanto, los capsulares son completos o incompletos aquí. Incompleto. Incompleto, porque hay uno se dividió. ¿Se entiende el concepto? Tú miráis colaterales, tiene capsular al tiro. ¿Queda claro? Es más, ¿se acuerdan que este era el olecrano y la fosa lecraniana adentro, sí o no? Y adentro se metía el proceso ancorio. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero sigamos antes. Pero esto es una articulación desgraciada en los perros. ¿Por qué? Porque se acuerdan que radio y cúbito articulaban proximal y distalmente, ¿sí o no? Sí. Porque de hecho, radio rota en relación al cúbito, que sería ese, ¿sí o no? Y por eso el cúbito tenía un proceso conoidio lateral y medial, ¿sí o no? Siendo el medial más grande que el lateral. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Ah? ¿El perro? El perro y el gato también. No, el perro y el gato. Yo nunca dije que eso pasara en los caballos, Los ¿cierto? caballos eran igual. ¿A dónde? ¿Los caballos? No, los caballos tienen proceso, pero está como tal. ¿Alguna más grande que otra? No, Están pero fusionados. Están fusionados. Aquí, miren para acá, radio cúbito, o sea, radio, rota proximal arriba y rota abajo. Y ese movimiento de rotación, mírenme para acá, porque se la estoy dando resumida, se traduce en que los perros o los gatos hacen así, pronación, o bien hacen supinación. Y lo voy a explicar después para qué sirve. O pronación para adentro o supinación. Leve, pero lo hacen gracias a que radio rota en torno al cúbito, por arriba y por abajo. Y de hecho los procesos cronoideos, laterales y mediales, que son estos, son los que afirman el radio para evitar que esto se salga. Moraleja. Fracturas de proceso cronoideo lateral o medial hacen que el radio inmediatamente se salga. Y luxación de codo. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Se entendió? Porque esto literalmente son topes que evitan que esto se salga. Fractura con cualquiera de estas dos cosas, luxación de codo. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? ¿Estamos? ¿Se entiende por qué hay luxación de codo, cierto?
Ya, porque esto los va a penar. Acuérdense los que se dedican a los perros. Vuelvo atrás. ¿Se acuerdan que aquí había... Miren bien para acá, hijo. Gato exactamente igual, funciona igual. En general los carnívoros tienen esta característica. Ya van a ver por qué. Aquí está el cóndilo, el capítulo sí o no, y aquí está la tróquea. Básicamente la tróquea articula con el húmero, ¿sí? Perdón, la tróquea del húmero articula con la escotadura troclear o semilunar del cúbito, ¿sí o no? Por eso se llama escotadura troclear. Pero el radio que tiene un cuello, ¿se acuerdan que el radio tiene un cuello y una cabeza y una depresión o no? El que va metido ahí es la cabeza. La cabeza. El capítulo. ¿Se acuerdan del capítulo, no? El cóndilo, ¿de quién? Del húmero. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero no va metido en una depresión nomás, sino que la naturaleza acá le generó un ligamento que va arriba del radio que se llama anular. Mírenlo. En realidad el ligamento anular, ¿lo ven o no? Sí. Claudio, ¿lo ve o no? El anular va encima de la cabeza del radio, pero miren, el anular no es una cosa nomás como una pared así de un castillo feudal. Si tú lo miráis para adentro es como un estadio nacional. O sea, esto es cóncavo. ¿Se entiende lo que veo, no? De forma tal de que la cabeza cuando entre, literalmente entra a un espacio. ¿Me cachan la idea, no? Para que esto quede, el capítulo quede así, firme. ¿Queda claro? Y por lo tanto la articulación quede estable. ¿Me siguen o no? Ya. Pero sigamos con este perrito desgraciado. ¿Dónde está metido? Miren, para todas las posibilidades que van a tener. No voy a tener más tiempo, pero bueno. ¿Dónde está metido el proceso anconio en este caso? En la fosa... ¿La fosa cuánto? Craniana. O sea, fracturas de proceso anconio también producen luxación o inestabilidad de codo de los perros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque tienden a salirse. ¿En qué perros? Perros tienden a ser grandes. Mastines, pastores, San Bernardo, ¿se entiende? Pero ¿quién sostiene a esto metido adentro? Los epicóndilos y la epitróclea, ¿se acuerdan o no? O el epicóndilo medial. Si se fracturan estas cosas, ¿qué podéis tener también? Luxación. ¿Me cachan todas las posibilidades, no? Y si tenéis fractura de olecranon aquí en la base, ¿qué pasaría también? Mata. Claro, al tiro esta cuestión no se sale esto y esto oscila. Y es impresionante, véanlo en YouTube. El tipo pisa el perro y se va al lado de la articulación, es una cosa increíble, viejo. Y el perro al principio no le duele por la endorfina, ¿cachan la endorfina, no? Sí. No le duele, pero es impresionante, viejo, lo macro que es. El drama es que puede ser fractura de anconio, fractura de epitróclea o epicóndilo, fractura de proceso cronoideo radial o de proceso cronoideo medial, puede ser fractura de cuello radio, fue fractura del olecranon, ¿me entendían lo que oye, no? Ahí tuve de valor, pero lo que sí están viendo es una luxofractura codón perro. ¿Estamos claros, sí o no? Y más grave todavía considerando que radio rota en torno a quién? Al cúbito, por lo tanto mucho más grave. ¿Queda clarito hasta el momento? No. ¿Sí o no? Entonces, ¿se entiende para qué existe el ligamento anular? El anular hace para que el capítulo no entre y en la articulación sea más sólida. Sólida significa, comillas, más estable. ¿Queda claro, chiquillos? ¿No hay drama? Es más, fíjense que incluso aquí hay un ligamento enteróseo entre radio y cúbito, ¿lo ven o no? Ese ligamento que pesca un poco es súper importante, viejo. Porque, fíjense, vean allá, cuando radio va a rotar, el mismo ligamento hace esto. Ya está ahí llega la rotación. ¿Se entiende lo que veo, no? O sea, ¿ese ligamento limita la rotación o no? La limita porque debe ser fisiológica la rotación. No hace esto así tipo pirinola. Hace aquí, y ahí estoy exagerando, ¿eh? Pero hace esto y el interróseo hace, y se devuelve hasta aquí. Dime, Claudio. ¿Existe la displasia del lobo? Sí. ¿O displasia se asocia a...? No, displasia es un fenómeno deformativo. Bien. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Queda claro lo que veo? Por eso por eso hay displasia en varios lados. Bien. ¿Ok? Pero buena pega para que me la traigáis la otra semana. ¿Vale? Siempre estos aportes culturales son importantes porque aprendemos todo. Y hay que ser fraternos y ayudarnos siempre. Cuando los pros tenían eso, al moverse, como que le da un juego para el lado. Le da un juego para el lado, pero el juego para el lado puede ser para el lado, para afuera, para adentro, o para atrás, o para adelante, pero eso lo miráis, es característico. ¿Estamos? Siempre acuérdense YouTube, no solamente ver esas cochinadas que dan en las páginas raras, Sí, y poner fotos así de dudosa reputación moral, pero... Véanlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los perros están en cerámicas que son resbalosas? En cerámica resbalosa no, mira, se pueden relacionar el perro, pero lo más dramático, perdón que hablo rápido porque el tiempo me pilla, lo más dramático de que yo lo he visto, que a veces los perros corriendo,
Y como no se agarran, siguen cantando y salen por el balcón para abajo. Aunque te parezca raro, eso me ha tocado verlo más de una vez. Pero lo otro es que no se agarran bien. Y eventualmente pueden luxar, o pueden lesionar, o pueden Pero puede sobreestirar. fracturar también. Absolutamente. A veces la caída más imbécil te produce la lesión más grave. ¿Estamos? Si es como caigáis, no de dónde caes. Obviamente un 10º piso te morir igual. Recuerden que estos ligamentos colaterales son súper resistentes e inextensibles. Y cuando se sobreextienden es lo que uno se llama, ¿cómo se llama esto? Guince, ¿no? Lo malo que se guinza, ¿alguien se guinza una pata aquí o no? Sí. Ya te la de guinzar toda la vida. Porque se guinza y pierde la calidad del ligamento y tienden a guinzarse, a guinzarse. ¿Quedó claro el codo, sí o no? Hasta el momento. Dos ligamentos más que quiero que aprendan, que se llaman el ligamento oblicuo. ¿Estamos de acuerdo, no? Queda el húmero y el cúbito, y el del olecrano. Queda del cúbito al húmero por atrás. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que lo aprendan, porque fortalecen la articulación. ¿Estamos? La hacen que se mantenga lo más sólida posible. Se dan cuenta un detalle que los colaterales están unidos al anular, ¿sí o no? Al lograr eso, ¿qué lográis? Que esta cuestión esté más estabilidad. Eso es ambos, caballo y perro. No, solo perro. Solo perro. Porque acuérdate que los caballos tienen cavidades glenoideas. Sí. Tienen cavidades glenoideas y no tienen cuello, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los caballos tenían 3 cavidades glenoideas? ¿Aquí cuántas tiene? Ninguna, tiene una cabeza con una depresión. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ok? Y además en los caballos no hay rotación del radio en relación al cúbito, por si acaso. ¿Estamos? Y el ligamento oblicuo solo de esa articulación. De estos bichos, claro. Solamente el oblicuo y el del olecrano son en esta articulación solamente. ¿Estamos? Posterior no. No. ¿Ok? Ahora, si fuera esto caballo, para que me entendáis bien, nada de ligamento anular, nada de esto. El caballo lo único que tenéis son colaterales, capsular dorsal, palmar, ¿y qué movimiento así? Flexión y extensión. Se acabó. ¿Queda claro? Claro, tenéis que saber que está la escotadura semilunar y las 3 cavidades glenoideas. Y eso es todo. O sea, el caballo es lo mismo, pero más piola. ¿Sí o no? Articulación del carpo. En la articulación del carpo, cabrón, lo único que me interesa, lo único, porque podría mandarme una, pero el portupoco, es esto. ¿Estás de acuerdo que este es el antebrazo, sí o no? Esta es la primera fila, la segunda fila de los huesos del carpo. Este es constante, en los caballos no es constante. ¿Sí o no? Los caballos pueden ser 7 u 8. ¿Estamos de acuerdo? Esta articulación se llama esta, antibraquicarpiana, ¿sí o no? Porque es entre el antebrazo y el carpo, ¿o no? Antibraqui significa en latín antebrazo. Esta será la intercarpiana, ¿no? ¿Por qué intercarpiana? Porque está entre la fila proximal y distal del carpo. ¿Y esta será la carpometacarpiana, sí o no? Por lo tanto, que los nombres no mareen. Intercarpiana, perdón, antibraquicarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana, ya. ¿Tiene ligamentos colaterales? Sí. Colateral lateral, colateral ¿cuánto? ¿Cuántas cápsulas articulares tiene? 2, una dorsal y una palmar. O sea, estamos dándonos vuelta en la misma cuestión. Pero aquí es donde viene el cuento. Esto que voy a mostrar es una articulación condilia. Quiero que lo vean. Ese es el chorizo. Eso es condilia. Inge. Esta cosa condilia, esta articulación, ¿qué movimientos puede hacer? Solamente. Lateralidad también. También lateralidad, limitadísima, pero lo puede hacer. No si la tróclea, que está ahí. La tróclea solamente hace o flexión, porque no puede hacer lateralidad. ¿Se entiende, cabrón, sí o no? Esto quiero que lo vean. Estos monitos que se ponen no es como para rellenar el día, sino para que tengan claro lo que es un cóndilo, lo que es una tróclea y lo que es una cabeza. ¿Queda claro, sí o no? Ya. ¿Por qué hago este hincapié? Porque si esto fuera caballo, también sería igual, ¿eh? Miren para acá. Sería antibraquicarpiana, intercarpiana, carpometacarpiana. Lo que estoy hablando es para los caballos también igual. ¿También tiene lateral en los caballos? Sí. ¿También tiene cápsula dorsal y palmar? Sí, compadre. ¿Qué tipo de articulación es la? Miren bien. La antibraquicarpiana, condilia. Condilia. Y es tanto más. Está un poquito sucio en delantal, parece, ¿eh? Condilia, igual que nosotros. De hecho, este es el antebrazo, ¿sí o no? Y ahí está el carpo.
y las condilas se pueden abrir harto, ¿no? Y hacen flexión y extensión y eventualmente esto es lateralidad, mínima, pero hacen. Eso es condilio. Por lo tanto, las condilas se abren harto, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Entre esto y esto es condilio. Entre la primera y segunda fila, o sea, la intercarpiana es condilia también. ¿Queda claro? Es condilia. Pero fíjense, para que lo vayan. ¿Alguien tiene calculadora? Yo calculadora, ya. Pero artrodia, todos estos sinoviales, ¿se entiende lo que son sinoviales? Membranas sinoviales. Artrodia, esto para que lo noten, artrodia son superficies más o menos planas que articulan. Más o menos planas. Dos platos más bajos que se tocan son artrodias. ¿Queda claro? Para que usted entienda alguna artrodia. Por lo tanto, las artrodias, cuando yo hago esto, se van a abrir muchos dos platos, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Poquito, casi nada, ¿cierto? Por eso esta articulación es condilia, la intercarpiana, pero la carpometacarpiana es artrodia. Porque si ustedes miran estos huesos, todas estas son superficies planas. ¿Queda claro? Artrodias. En castellano, miren bien para acá, para que lo llevemos a lo práctico. Te llega un caballo y te voy a darle la rodilla. La rodilla en hípica es el carpo en los caballos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mírenme para acá. Cáchate lo que voy a decir porque lo voy a explicar con un ejemplo concreto. Yo sé, voy a inventar un caso, ¿ya? Yo sé que aquí tengo una lesión. Claro, la diferencia es que el caballo debería tener ¿cuántos metacarpianos? 1. Pero la misma cuestión en términos de lo que quiero explicar. ¿Sí o no? Uno grande. Yo sé que aquí hay una lesión. Solamente en el tercer metacarpiano hay una lesión. Yo sé, miren bien, que esto es condilo y artrodio. ¿Cachai? Porque decir varias cosas que corre para los dos bichos. Yo sé que esto se abre mucho, ¿sí o no? Entre este y esta, porque son cóndilos. ¿Se abren estas mucho, sí o no? ¿Y estas se abren mucho? No, por lo tanto sé que si voy a ir con una aguja, meterme ahí sería francamente agilado. Yo sé también, miren claro, para que entiendan y lo lleven a la práctica, que una cosa es que aprendan tonteras y otra que lo entiendan. Yo sé que claro que hay una cápsula por fuera, y por fuera es fibroso, ¿sí o no? Pero curiosamente acá adentro no hay una membrana sola, hay 3 bolsas sinoviales. Me explico, hay 3 bolsas, pero una cápsula fibrosa común adelante. ¿Se entiende lo que voy, no? Una acá, o sea, donde es condilia, ¿se entiende lo que voy, no? Muy grande, una entre acá donde es condilia también, grande, y una chiquitita, ¿se entiende cómo es chiquitita esta picante o no? Acá. ¿Y cómo se llaman esas 3 bolsas? Se llama una bolsa sinovial, o una cápsula sinovial, antibraquicarpiana, el mismo nombre, intercarpiana y carpometacarpiana. O sea, ¿cuántas bolsas hay aquí? 3. Pero hay una gracia. La más grande es esta. Después es grande esta y esta es chiquitita. ¿Se acuerdan por lo que les dije? Porque son planas. Pero la primera, la antibraquicarpiana, es aislada. O sea, aislada significa que no se comunica con nada. La segunda, que es grande, sí se comunica con la de abajo. ¿Se entiende? Esta grande también se comunica con la de abajo, que es muy chiquitita. Entonces, ¿qué pasa? Me llega el caballo. Podéis meterle un perro también. Me dicen ya, aquí abajo el tercer metacarpiano, ¿se acuerdan el grande, no? Tiene un drama. Entonces yo digo ya, no lo puedo infiltrar ahí. ¿Se entiende filtrar? ¿Me meto un fármaco? Porque es muy chico, el riesgo es muy grande. Por lo tanto, ¿qué hago? Voy, le hago flexión de mano, ¿sí o no? Y hago esto, busco el metacarpo igual que yo, busco el metacarpo y yo noto cuando determina. Ahí encuentro mi bolsa, la primera, la antibraquicarpiana. ¿Estamos? Ahí la encuentro, pero yo sé que esa no es la que me interesa. ¿Cuál me interesa? Es la que viene. Y de hecho la sigo y ahí está la mía. Ahí la encuentro. Y justo cuando entráis ahí, no sé, una cosa de mano. Pero los caballos tenéis que cachar, así una cuestión. Y cuando encontráis la intercarpiana, ahí infiltráis. Incluso tenéis cuidado porque hay unos tendones, pero tú te das cuenta. Ahí infiltráis, porque si infiltráis esa bolsa, ¿cuál estáis infiltrando? La de abajo. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Por lo tanto, hago el resumen. ¿Estamos? Esta es una articulación. La articulación del carpo tiene colaterales. ¿Se acuerdan de colaterales? Si tiene colaterales, tiene cápsula dorsal y cápsula palmar. Tiene 3 grandes grupos de articulaciones. ¿Cuáles son? Antibraquicarpiana, que es condilia. Intercarpiana, que es condilia. Y carpometacarpiana, que es artrodia, porque son planas. Pero aquí hay ¿cuántas bolsas? 3. Que son antibraquicarpiana, grande, aislada. La intercarpiana, grande, pero que se comunica con la carpometacarpiana, que es la más chica. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Eso es lo que quiero que les quede. ¿Quedó clarito, sí o no? ¿Chiquillos? ¿No hay nada más?
No entrar, hay una cantidad de ligamentos interóseos aquí, la yegua. No, con eso me da. ¿Estamos? Profesor, ¿de qué forma están comunicadas las...? Es que son unas comunicadas, es que lo que pasa es que esto hay como unos tubitos que se comunican por atrás con la de abajo. ¿Estamos? Ahora, ojo, chiquillos, miren, cuando pasen anatomía comparada, no quiere decir que no nos van a ver más. Cualquier duda que los podamos llevar se acercan, pues, chiquillos, porque esto es una cuestión de tiempo, no sé si me entienden, tengo que pasar la materia. Pero se acercan, nunca hemos dicho que no. Copete, algo así. Ahora, ¿dónde viene el cuento? Yo siempre les pongo este cuadro para que se lo aprendan, y aquí colapsan. Hoy me lo salté, yo que quería hacerlos colapsar, viejo. Lo voy a hacer colapsar igual. Ahí está. Yo le digo, ese cuadro es fácil, quiero que se lo aprendan. Y ahí es donde me dicen, oh, doctor, oiga, mala onda. Y yo le digo, tienes razón, soy mala onda. Pero si no lee bien, no es tan terrible. Escúchenme, lo voy a explicar y que se aprendan esto. Articulación húmeda. Una cavidad craneoidea con una cabeza. Esferoide. ¿Se acuerdan de lo que conversamos, no? Cápsulas completas, ¿se acuerdan o no? Ahí dice extensión y flexión, fundamentalmente. ¿Por qué fundamentalmente? Cuando camina. ¿Pero los puede hacer todo? Sí, son todos los movimientos potencialmente. ¿Se entiende lo que dice ahí entonces? Vamos acá, articulación del codo. El capítulo de tróclea, pero si hay tróclea, ¿qué cosa es el íngrimo? ¿Qué hace? Solo flexión y extensión. ¿Están de acuerdo, sí o no? Pero yo sé que hay articulación radiohumeral proximal y distal. ¿Se acuerdan o no? El radio y el cuto articulan proximal y distalmente, ¿o no? Rotando, claro. ¿Y qué hacen los dos? Hacen pronación y supinación. O sea, para adentro y para afuera, ¿sí o no? Claro, la gran diferencia es que cuando radio y cuto articulan por arriba, ¿se entiende lo que significa? ¿Se acuerdan de los procesos coronoideos, no? Esa articulación se llama trocoide, arriba. Que es sinovial también, trocoide. De hecho, el atlas con el axis, ¿se acuerdan del odontoide? Eso es trocoide también. Ese es trocoide. Pero por abajo, ¿cómo se llama? Condilar. Pero independiente de que la articulación radiocubital proximal sea troclear y la radiocubital sea condilar, ambas que hacen pronación y supinación, porque rota el hueso. ¿Se entiende, insisto? Pronar y supinar. ¿Se entiende? Es cuando veis los gatitos que están así. Estáis pronando, desgraciado. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Lo entienden eso, sí o no? Súper peor. Los del carpo, ¿cachai? Jamás voy a mover la cuestión, ¿cachai? Los del carpo no me interesa, ya la vimos. Condyle, artroide, ¿sí o no? Filo. Esto me interesa. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Y voy a volver atrás. ¿Se acuerdan, cabrón, que yo, cuando miramos los dedos, yo les decía lo siguiente? Miren, ven para acá. Yo les decía, porque esto lo vimos, condilo, artrodia, ¿se acuerdan o no? Yo les decía, los metacarpianos abajo atrás tienen una cabeza abajo, ¿sí o no? Sí. Pero por atrás de esa cabeza que tenía, un surquito, o sea, un relieve, ¿se acuerdan o no? Tenía un relieve. Ese no. Y dos huesitos se ¿Se acuerdan? Exactamente, mi linda. Un relieve. Y a cada lado del relieve, ¿qué habían? Unos huesitos samoides. Eso quiere decir que si tú tenías un relieve atrás, básicamente esta falange nunca se va a poder mover para los lados. ¿Sí o no? ¿Se entiende por qué o no? Porque si tenía un relieve, impide que esto se mueva por el lado y por lo tanto actúa como si fuera una tróclea. ¿Se entendió eso, sí o no? ¿Estamos claros? Y de hecho, y aquí voy al cuadro ese que produce shock, y me encanta cuando produce shock en usted, produjo shock conmigo también, ¿ah? Usted me reía porque al final del día no cacho uno. Y por lo tanto, al haber esa cosita atrás, esto actúa como una tróclea, como un gínglimo. Por lo tanto, el metacarpio y la falange, ¿qué movimientos pueden hacer solamente? Flexión y extensión. Esto. ¿Se entiende lo que vino? Pero ¿qué pasa con la interfalángica proximal y distal? ¿Se acuerdan? Interfalángica proximal es la primera con la segunda, y la distal es la segunda con la tercera. ¿Qué tipo de articulaciones? Sellaris, o en silla de montar. ¿Qué significa eso? Y se lo voy a explicar así. No sé por qué uno de cabros chicos a veces le agarra el dedo al gato cuando se va a acostar al lado uno, ¿sí? Y le pone el traste en la cabeza, el cachado, ¿no? Y uno le agarra la cabeza, la manito así, el del dedito, y le hace así. ¿Al cachado, no? Y se mueve para todos lados. Y uno dice, milagro. Pero para todos lados, ¿sí o no? ¿Al cachado, no? Le haces para arriba, le haces así como... Ya eso es sellar.
No jugaba. En el fondo sellar, tenéis que jugar con esa cuestión. Sellar, ¿qué significa en el fondo? Que esa articulación puede moverse para todos lados, ¿se entiende? No es una cabeza, es una silla de montar. Después me busco ese cuento. ¿Cacha la silla de montar o no? Sí. Esto es, ¿Esa, ¿cuál falange era? ¿La tercera? entre la primera y segunda y tercera. Entonces, ¿por qué el cuadrito satánico le puso flexión y extensión? El cuadrito satánico, ya verás, ya verás. El cuadrito satánico, me encantó el cuadrito satánico. Yo te voy a explicar al tiro. Eso enseña a montar. Si tú pones esto para acá, puedes hacer esto, pero para los lados también, ¿o no? ¿Se entiende lo que es, no? Eso enseña a montar. ¿Me cachas lo que dije? Miren bien. Si yo pongo esto acá, puede hacer esto, ¿cierto? Pero fíjense cómo a los lados. Puede hacer para los lados también, ¿o no? Y allá, eso enseña a montar. Lo que pasa, hija, buena acotación. Pamela del cuadro satánico, me gustó el... ¿Ah? Dice que hace flexión y extensión, fundamentalmente. Me explico. Puede moverse para todos lados, ¿sí o no? Fundamentalmente el gato generalmente camina. O el perro. Pero ¿cuándo funciona esto que se mueve para todos lados? Miren bien, aquí vamos a juntar todo. ¿Han visto arrancando un caballo? Cuando el caballo la vuelta, ¿cómo las da? Abiertas. Las da, sí, se abre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el radio está pegado al cúbito, están fusionados. Y además todas las articulaciones del caballo, de la falange, son trocleares. ¿Se entiende lo que veo, no? Son trocleares, o sea, hacen solamente flexión y por lo tanto el caballo a la vuelta abre. Pero ¿qué pasa con los carnívoros? Los carnívoros tienen dos gracias. Son sellar estas articulaciones, las ven o no. Pero además, rota radio con cúbito. Y aquí pasa esto, va el león a cazar las cebras. Va rajado y dice, esta guachita está gordita, buen potito, rico. ¡Ah! ¡Pah! Va corriendo, no metan en esto en internet, porque si no se cacha el profe. Va corriendo, miren bien, se chanta. Esto es del segundo. Se chanta así. Hace esto. Y cuando se chanta, un miembro está supinando y el otro está pronando, ¿sí o no? Muy cerrado. Y está pronando y supinando uno porque radio y cúbito rotan hacia allá y otro rota hacia adentro otro. ¿Se entiende lo que veo, no? Pero el leopardo viene a 110 km por hora. Pisa. Prona y hace esta vuelta. Con los dedos aún en el suelo. Es de milésima de segundo. Y gracias a que esto hace para todos lados, podría hacer eso. ¿Se entiende lo bueno? Porque si fuera, supongamos que en el mismo perro o en el león, esto es troclear y troclear. Solamente haría flexión y extensión. En el mismo momento, viene corriendo. Pisa, va a hacer esto y se va a hacer peor de todo, ¿sí o no? Porque no lo acompañarían las terceras falanges. ¿Se entiende, cabrón, no? O sea, está hecho el sistema para que funcione. ¿Quedó clarito, sí o no? Ahora, claramente, independiente que sean sellaris y todo lo que tú queráis, fíjense, aquí tenéis que tener colaterales. ¿Qué cree usted? Colaterales externo, interno, externo, interno, externo, interno. Por lo tanto, cápsulas dorsales y cápsulas palmares. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí o no? El sistema se repite. ¿Estamos claros, sí o no? ¿Quedó claro, cabros, sí o no? Ya, voy a hablar de la temporomandibular, para hacerla cortita. La temporomandibular, ¿qué es lo que articula, cabros? El hueso temporal con la mandíbula. De hecho, articula el cóndilo del temporal, ¿sí o no? ¿Con qué? Con la fosa y la cresta retroarticular, ¿sí o no? De todas las especies. Claro que los perros, los carnívoros sean más grandes y cóncavos, es otro cuento. Pero lo que pasa, esto es sinovial, ¿eh? Si hay un cóndilo, ¿qué articulación es? ¿Qué movimiento? Rápido. Flexión y extensión. Y lateralidad. No, todos no. Flexión, extensión y lateralidad. Es cosa que viene un rumiante uno mismo cuando come. ¿Sí o no? ¿Estamos? Sin embargo, el cóndilo de la mandíbula no articula en forma congruente con el temporal. En consecuencia, entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa y la cresta retroarticular se le puso como un artilugio, como un adaptador adentro de la cápsula que se llama disco. Disco es como, imagínatelo como una plasticina chiquitita que adapta la superficie de arriba con la de abajo. ¿Se entiende, chiquillo, no? Eso es un disco. Por lo tanto, esta articulación es sinovial. Sí, tiene cápsula articular. Sí, viejo, pero ¿qué tiene adentro? Bañado por líquido sinovial. Un disco. Estas son las carretillas que le dicen. ¿Escuchado eso? Esta es la articulación de las carretillas que uno habla en el campo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto lo hace el perro, lo hace todas las especies, nosotros también. ¿Se luxan o no?
Sí, se luxan. Y hay que tener mucho cuidado porque podéis romper el disco. Las causas sean muchas, pero generalmente los perros es porque abrían mucho los hocico. El cachado de los perros le ponía, por un chihuahua así, una porquería, y le ponía una vaca y se la quiere comer. Y habla así, y ahí queda. Ahí queda. Y a veces quedan con los hocico cerrados, los cierran, no vas a ir, eso es muy variado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, sí o no? ¿Qué? Me acuerdo que existían las vacas, mírenme para acá porque voy a ser puntual, un ligamento amarillo que era elástico, el único ligamento elástico, y se llamaba nucal, ¿se acuerdan o no? Mírenme para acá, se llamaba nucal o cervical, porque, fíjense por favor, estoy hablando de la vaca, no te lo voy a decir, es para que nos ubiquemos, y este tenía una porción funicular, funicular significa cinta, que llegaba a la cabeza, a la protuberancia occipital externa, y una porción laminar. Lámina significa lámina. Y están unidas, ¿sí o no? Lo que estás viendo, sí. Y es más, esto servía para extender la cabeza, en castellano, levantarla. Porque las masas, estos elásticos musculares bajan la cabeza, el ligamento nucal se estira un resorte, y cuando viene el león, relaja las masas musculares de abajo, y este ligamento nucal, ¡fum!, levanta la cabeza. Es cosa que mire una jirafa. La jirafa, gracias al ligamento nucal, ¿cachai?, levanta la cabeza. Si no me creen, necropsia de la jirafa, BBC de Londres, YouTube. Y ahí lo van a ver, es espectacular, sabe la vieja. Pero ¿qué pasa en los perros? Miren bien para acá. No, perdón, aquí. En los caballos también tiene un ligamento nucal. Fíjense, que también tiene, y aquí ya es más fino, tiene una porción funicular que llega a la protuberancia occipital externa, que es muy grande en los caballos, ¿sí o no? Y tiene una porción laminar par. Par, compadre. Par significa ¿cuántas láminas? Dos, una por cada lado. ¿Y qué sirve para lo que acabo de decir? Pero ¿cuál es la gran diferencia, compadre? Que hay que tener mucho cuidado en esto. En los caballos, sobre el atlas y sobre el axis, hay unas bolsas sinoviales. ¿Las ven o no? Una característica de los équidos. Pero también hay otra característica. Sobre el punto más alto de la cruz. ¿Se acuerdan que el punto más alto de la cruz era la punta de los plexos espinosos de 3, 4 y 5? Otros dicen 4 y 5, lo de menos. Sobre ese punto más alto de la cruz también hay bolsas sinoviales. Ahí ponen una, pero pueden ser más. ¿Estamos de acuerdo? Y son características de los équidos. Y esas bolsas sinoviales, que están bajo el ligamento nucal, y sobre los procesos, ¿se entiende lo que ven? Varios en esa zona, en el punto más alto de la cruz, producen un mal clásico que se llama mal de cruz. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? El mal de la cruz, compadre, son heridas que aparecen justo a ese nivel, a nivel más alto de la cruz. Y son heridas. Y son heridas que se recuperan, ¿la has visto o no? ¿Heridas internas? No, por fuera. Son como unas costras, unas heridas raras. Se recuperan, vuelven, se recuperan. Son crónicas. No las curáis nunca. Salvo que cambie el tipo de asiento. O sea, asiento de montura.